Hola a todos y a todas. Mi nombre es María Teresa García Berrio Hernández. Soy profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y voy a realizar mi contribución en este simposio sobre cosmovisiones y sistemas religiosos del Congreso Nodos del Conocimiento en su versión online, analizando el papel del liberalismo dentro del pluralismo religioso. La historia del liberalismo como doctrina política, económica y social viene marcada por el debate en torno a la tolerancia religiosa y más concretamente respecto al papel que debe jugar la religión en la esfera pública. Las religiones son las ideologías más perfeccionadas que existen, no solo porque a través de la religión se consigue una modulación eficiente de las conductas sociales, sino porque a diferencia de otros sistemas de regulación social, tales como pueden ser los usos sociales o las costumbres, a través de la religión se consigue reconfortar emocional y espiritualmente a los seres humanos ante los principales desafíos a los que nos enfrentamos en nuestra existencia desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. El liberalismo es consciente de que la religión es un sistema de regulación social sin parangón y por ello la aceptación de los fenómenos religiosos que lleva a cabo el liberalismo es consecuente, si bien lo vamos a ver de forma más bien en apariencia, con su propia doctrina, con la llamada doctrina del laissez-faire, es decir, una doctrina que trata de capacitar a las personas a configurar sus propios modos de vida personal tal y como ellos quieran, tal y como ellos lo desean. Frente a los partidarios, por tanto, del exclusivismo religioso que históricamente han luchado para mantener el discurso religioso siempre en el discurso político, los partidarios del liberalismo luchan por sacarlo fuera del discurso político, del discurso social. Y la pregunta nos tenemos que formular aquí, ¿por qué es así? El liberalismo ha conseguido persuadir de forma bastante convincente, a mi juicio, de los beneficios que para la organización de la convivencia democrática de los colectivos humanos tiene relegar la fe religiosa a una esfera íntima, es decir, a una esfera privada de los ciudadanos. El alegato liberal a favor de la Constitución, de lo que Habermas menciona como la razón natural compartida por todos los ciudadanos razonables, ha constituido esa base epistémica para la justificación de un proceso progresivo de secularización de los estados occidentales que ha tenido lugar a lo largo del siglo XX. Y esto ha facilitado el reconocimiento de los derechos de las minorías religiosas siempre y cuando esos derechos resulten compatibles con la institucionalización de la libertad de culto y la libertad de creencia que propugna el liberalismo. Por tanto, vemos sobre todo en Estados Unidos, cuna de la doctrina liberal, cómo la llamada doctrina Smith nos puso de manifiesto que la secularización del poder estatal puede ser la respuesta adecuada a los conflictos confesionales de la modernidad. Pero en los últimos años, sobre todo desde la deriva que ha tenido lugar, determinados discursos del liberalismo norteamericano, sobre todo los más radicalizados, como por ejemplo es el libertarismo, observamos cómo muchos de los fracasos del proyecto liberal se refieren sobre todo al tratamiento que el liberalismo ha otorgado al ejercicio de la libertad religiosa, entendida como la libertad personal más perfeccionada. Por lo que respecta a la libertad de culto, a la libertad religiosa, a mi juicio, lo paradójico del lineamiento filosófico, sobre todo como he señalado en sus versiones más contemporáneas y más radicalizadas, el libertarismo norteamericano es uno de ellos, el llamado trumpismo en los últimos años también, es que la negativa a la injerencia estatal y por tanto la negativa al uso de la coerción del derecho para promover convicciones morales resulta incongruente con los propios presupuestos liberales cuando a la libertad religiosa se refiere. Y esto es así porque la transigencia de las instituciones liberales con las religiones no puede poner nunca en cuestión el interés legítimo del Estado. Por ejemplo, un funcionario público, véase un médico, un juez, un policía o un profesor universitario, que muestra signos religiosos en el desempeño de su labor profesional dentro de instituciones públicas que son sufragadas por todos los ciudadanos, desde la perspectiva de la doctrina liberal, se considera que no respeta ese sentido de la neutralidad al pluralismo cultural y religioso que predica la propia doctrina.
Por tanto, eslóganes libertarios como "yo soy dueño de mí mismo", "no al paternalismo estatal", o como apuntaba Robert Nozick, "reduzcamos el Estado a la mínima expresión, el Estado mínimo", van a ser válidos desde esa perspectiva siempre y cuando no se trate de ponderar cuál es el mejor interés legítimo del Estado frente al ejercicio de la libertad de culto y de la libertad religiosa, sobre todo tratándose de minorías religiosas. Y por este motivo, en los últimos años, se ha impulsado, sobre todo desde la perspectiva que más me interesa a mí, la filosofía política y moral, un revisionismo muy profundo de la doctrina liberal para facilitar esa acomodación de los fenómenos asociados a la globalización y a la multiculturalidad. Tras los importantes flujos migratorios que han experimentado los países occidentales desde finales del siglo XX, resulta hoy en día terreno abonado decir que la mayoría de las democracias occidentales deben abandonar progresivamente el uniformismo institucional liberal para ir acomodándose a los fenómenos asociados a la composición cada vez más multicultural de los grupos sociales. Eso es una evidencia, es algo evidente. Pero la cuestión que nos tenemos que formular aquí es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos abandonar progresivamente el uniformismo institucional liberal para acomodar, por tanto, los fenómenos asociados a la composición multicultural de los grupos sociales contemporáneos? Bien, tenemos que hacer un inciso sobre el propio concepto de multiculturalismo. El concepto de multiculturalismo es, ante todo, no debemos olvidar, un concepto puramente normativo. Es decir, es un concepto que nos remite a un modelo de organización social basado en un programa de actuaciones institucionales que permitan posibilitar una convivencia armónica basada en la aceptación mutua en un mismo espacio de convivencia de grupos o de comunidades étnicas que no solo son diferentes, sino que incluso pueden resultar incompatibles desde un punto de vista cultural, pero sobre todo religioso. Y por tanto, el multiculturalismo reivindica la aceptación de la diferencia. Pero ¿de qué manera? En este sentido, el filósofo británico, aunque de origen hindú, Bhikhu Parekh, en su obra Rethinking Multiculturalism, nos señala que la aceptación de la diferencia que propugna el multiculturalismo no incluye el derecho de los colectivos a conformarse en minorías culturales o religiosas. No se trata, como dice Parekh, de tratar a las minorías desde el prisma de la mayoría. El multiculturalismo ha supuesto en este sentido la derrota ideológica de toda propuesta sustentada en la hegemonía cultural de una sociedad de acogida que impone el monoculturalismo oficial occidental. No podemos quitarle, por tanto, ese mérito al multiculturalismo, pero en los últimos años se ha generalizado la creencia de que si se quiere verdaderamente progresar hacia la construcción de unas sociedades democráticas liberales de mayor calidad moral e institucional, las sociedades deben favorecer un clima de acomodo frente a lo religioso, un clima de acomodo diferente del que nos ha aportado el multiculturalismo hasta la fecha. Y ese clima de acomodo frente a lo religioso plantea importantes desafíos, a mi juicio. La filósofa norteamericana Martha Nussbaum, en su obra La intolerancia, la nueva intolerancia religiosa, nos señala que corremos hoy en día el riesgo de confundir acomodo con asimilación, sobre todo cuando tratamos de transversalizar la cultura bajo el paradigma occidental de que lo que es diferente es siempre lo que viene de fuera, es siempre lo foráneo, es decir, lo que nos viene de fuera, al no ser lo autóctono y lo genuino desde nuestro prisma y desde nuestra cosmovisión, un poco haciendo un alegato, una conexión con el título de este simposio, debe ser tratado siempre desde el estigma de la diferencia, nos dice Nussbaum. Y por eso los modelos de regulación que admiten la manifestación de signos religiosos plurales y variados, la expresión de creencias religiosas en esferas públicas múltiples, serán válidos desde esa perspectiva siempre y cuando se respeten determinadas reglas básicas para el mantenimiento del orden público, para la sostenibilidad de la paz social y sobre todo para la garantía de la seguridad jurídica. Y esos modelos de regulación van a ser más acordes con el carácter culturalmente transversal que se predica hoy en día a las sociedades contemporáneas. En este modelo se sitúan países como por ejemplo Canadá,
Canadá ha optado por establecer determinados límites en la esfera pública únicamente a posibles exageraciones expresivas de fe que pudieran poner en peligro la paz social o la seguridad jurídica. Por tanto, desde la perspectiva de este modelo, como por ejemplo puede ser el modelo canadiense, un funcionario público, véase un juez, un policía, un profesor universitario, podrá en la esfera pública, en espacios de esfera pública, puede manifestar su confesión religiosa, puede llevar incluso signos visibles de su confesión religiosa, siempre y cuando no se consideren que son exageraciones expresivas de fe, que puede poner en peligro en algún momento la convivencia, la paz social y la seguridad jurídica. Y esta propuesta, por tanto, de acomodo a lo religioso, basado siempre en la aceptación del pluralismo confesional, basada siempre en la transversalidad cultural, presenta, a mi juicio, una dificultad epistemológica importante, porque trata de armonizar convicciones personales diferentes que en muchos casos son irreconciliables cuando convergen en un mismo espacio público. Puedo, a modo de ejemplo, manifestar o ilustrar esta dificultad epistemológica que creo que presenta esta propuesta a través de un ejemplo paradigmático, como es Jerusalén, ciudad santa en la que convergen las tres tradiciones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Si afirmamos que solo la religión que practica la mayoría de la población, por tanto nos circunscribimos a un factor demográfico poblacional y asumimos que solo la religión que practica la mayoría de la población es válida, la religión musulmana en determinadas zonas de Jerusalén es la mayoritaria desde un punto de vista poblacional, la religión hebrea es la mayoritaria en otras zonas de Jerusalén desde un punto de vista poblacional, por tanto, debemos considerar que esa religión que practica la mayoría de la población en cada una de las zonas de Jerusalén debe imponerse sobre cualquier otra, porque entendemos que solo puede tener una experiencia religiosa aquel que profesa activamente la religión hegemónica. Y este razonamiento impediría considerar como válidas a aquellas otras creencias y prácticas religiosas, como puede ser la cristiana, que se consideran desde un punto de vista poblacional o demográfico como minoritarias. Aquí, en este supuesto concreto, como diría Martha Nussbaum, estaríamos confundiendo acomodo a lo religioso con imposición o asimilación. Por el contrario, siguiendo esta ilustración, si afirmamos que todas las religiones que convergen en Jerusalén pueden ser válidas, ya que no disponemos de suficiente experiencia religiosa para decantarnos por una o por otra, para declarar a una religión válida sobre otras, entonces estaríamos ahí adoptando una posición acorde a ese modelo de acomodo a lo religioso en la aceptación del pluralismo confesional. Y esto es así porque desde un punto de vista epistemológico, una persona que no tiene experiencia religiosa de otra confesión no puede usar esta ausencia de experiencia para argumentar que el pluralismo religioso es inválido y que por tanto su propia religión es la que se debe imponer sobre las demás. Y en este sentido, las diferencias que están siempre sustentadas o basadas en el ejercicio de la libertad religiosa y confesional, tanto a un nivel individual como sobre todo a un nivel colectivo, no podemos olvidar que han venido para quedarse. Así también el modelo liberal, el liberalismo ha venido para quedarse. La pugna por los valores implícitos en el ejercicio de la libertad religiosa conduce irremediablemente a conflicto y todo conflicto para su solución requiere adoptar un modelo de diagnosis y de tratamiento adecuado. Y si tratamos de hacer un diagnóstico, como es el objeto de esta comunicación, del modelo que mayor compatibilidad ofrecería entre el pluralismo religioso e identidad cultural, debemos apuntar que el liberalismo no es un mal mayor. Es decir, que la disposición innata que tiene el modelo liberal, sobre todo el modelo liberal de Estado, de dirigir un proceso transversal de acomodación de las diferentes creencias religiosas y sobre todo de sus diferencias en las sociedades contemporáneas, si bien no es un modelo perfecto, no nos ofrece soluciones infalibles, está claro, pero sí que he de reconocer que nos permite articular un modelo de racionalidad
sobre todo desde una perspectiva de coherencia epistemológica, un modelo de racionalidad sólido para alcanzar compromisos prácticos en la adaptación de reformas institucionales. Y estas reformas institucionales hoy en día son absolutamente necesarias emprenderlas. ¿Por qué? Porque necesitamos solventar deficiencias y disfuncionalidades que el propio multiculturalismo nos ha traído en la convivencia social de las sociedades contemporáneas. No quiero extenderme más en el tiempo, puesto que tenemos una limitación de 15 minutos máximo para realizar nuestras comunicaciones y, por tanto, pues dejo un poquito abierto el debate para todos aquellos que quieran, en el foro de este simposio de cosmovisiones y sistemas religiosos, realizar toda una serie de preguntas, aportaciones o dudas y yo estaré encantado de poder responderlas en la medida de lo posible y agradecer a todos tanto su interés como su participación. Muchas gracias.